obstáculos. ¿Eh? Sí, los obstáculos. El número 5 entonces es esperando milagros de Dios. Esperando milagros de Dios. ¿Esperas milagros de Dios, hermano? Amén. ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? Amén. No hay que olvidar eso. Como decía mi hermano delante también, y yo lo dije el domingo, ahí vemos el vaso medio vacío y no medio lleno. O sea, vemos las cosas que nos falta, pero no las cosas que Dios nos ha dado muchas veces. Y eso la ponemos en la balanza y la cosa que nos falta toma mayor sentido en nuestras vidas si sufrimos. Pero no vemos que Dios ha hecho muchos milagros en nuestras vidas. Nos ha dado muchas bendiciones en nuestras vidas. No tenemos que olvidar entonces estas cosas. ¿Qué hicimos para que ocurriesen milagros en nuestras vidas? ¿Qué hicimos? Creer. ¿Qué hicimos para que... Creer, pedir con fe. Pedir con fe. O sea, orar. Pedir con fe. Orar, ¿sí? Recordemos lo que dice 1 Timoteo 2.8. Cuando partimos de este estudio de la oración, hace unos cuantos meses, leímos, ¿cierto? Timoteo, solamente lo quiero recordar, no es que vayamos a hablar de este texto. 1 Timoteo 2.8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Cierto? Hablando de la oración. Y luego también un texto en Josué 1 nos habla de la palabra de Dios. Josué 1, versículos 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sin duda, ¿cierto? En conjunto con la oración y la palabra de Dios, bien ejecutadas en mi vida, ¿qué van a traer? Van a traer el poder de Dios a mi vida. La palabra de Dios, que pronto la estudiaremos, ¿cierto? La importancia de la Biblia. Y la oración, que ya estamos estudiando su importancia, ¿qué atraen? Atraen el poder de Dios, su obra milagrosa, su obra simplemente. Eso atraen a mi vida. Puedo disfrutar, ¿cierto?, de ver la mano de Dios. También alguien dijo que veía, parece que Carles dijo que había visto la mano de Dios en su día, algo así, o alguien fue. O todos los días, algo así. Puedo ver la mano de Dios. Pero si en mi vida no hay una comunión íntima con el Señor, no va a poder ver la mano de Dios. Aún constantemente. Como espera, creo yo, como hijo de Dios. Yo todos los días quiero ver la mano de Dios. Quiero que Dios me utilice. Quiero que Dios me haga cariño. Quiero que Dios me bendiga. Quiero que Dios me discipline, porque así puedo corregir, ¿cierto?, lo que está defectuoso. Yo quiero ver la mano de Dios en mi vida y espero que cada creyente aquí quiera verla. Pero si no hay comunión con Dios, yo dejo de ver la mano de Dios. Dice acá Josué que debo esforzarme en sus caminos, ser valiente. Y así vamos a gozar, ¿cierto?, grandes cosas de Dios. Muchas veces esperamos mucho de Dios. Escúcheme bien. Muchas veces el creyente viene con un concepto errado, esperando mucho de Dios, pero dando poco de sí. Camina cierta cantidad de años y quiere ver hartas cosas, quiere ver harta provisión, prosperidad, pero entregando poco de sí. ¿Qué pasa? Se frustra, se enoja, se desanima. Pero el problema no lo tuvo el Señor. El problema lo tuve yo, que entregué poco de mí. Pero después quieren milagros, quieren bendiciones, quieren ver la mano de Dios obrando en su vida. Como se dice, sin levantarse de la silla, del living de su casa. No es así, hermanos míos, si vamos a entender en esta tarde.
El corazón del hombre siempre es en muchos sentidos egoísta. Quiere que se le entreguen muchas cosas, pero con el menor compromiso. Hay muchos creyentes también que van a las iglesias esperando mucho de la iglesia y se olvidan que ellos son la iglesia. Yo le decía a Max en el discipulado, me tocó en la lección de la iglesia. ¿Sabes quién es la iglesia? Yo. Qué bueno que lo tengas claro. Nunca se te olvide, porque vas a pedir muchas cosas de la iglesia y tú eres la iglesia. Vas a esperar muchas cosas del pastor de la iglesia, del hermano de la iglesia, de la hermana de la iglesia. Y tú eres la iglesia. ¿Cuánto das? ¿Cuánto entregas? Queremos muchas cosas, pero ¿cuánto de esas cosas nosotros damos? Porque usted es la iglesia. No los demás. Usted es la iglesia. Y así pasa con nuestra relación con el Señor. Queremos ver milagros del Señor. Señor, por favor, bendíceme con esto. Señor, haz que tu obra magnífica resulte en mí. Pero sentado en mi casa, enemistado con la Biblia, enemistado con la oración. Esperamos milagros sin hacer un compromiso, ¿cierto? Sin hacer nada. No es así, hermanos míos, como funciona la relación con el Señor. Hay un refrán, ¿cierto?, que dice: grandes pensamientos atraen a grandes pensadores. Hombres que creen con todas sus fuerzas tienen vidas poderosas en Dios. No hay nada que sea difícil para Dios. No hay nada que sea difícil. ¿Cuándo es difícil? Cuando yo no lo creo. Cuando dudo. Y no es que sea difícil para Dios, es difícil a mí verlo en Dios. Creerlo de Dios. Ese milagro es imposible. ¿Dios puede sanar a más? ¿La puede sanar, hermano? ¿La puede sanar? Preguntarle si Dios la quiere sanar o no. Eso es otra cosa. Pero la puede sanar. ¿Puede hacer ese milagro? Sí, lo puede hacer. Así que tranquilo. Tranquilo. Leí el otro día, ¿se acuérdense? ¿Tienes tu fe? Dios la hará contigo. Si la mamá tiene fe en eso, que la tenga con ella. Es su fe. No está pensando nada loco, hermano. Perdón, pero viene al tema. Nada loco. Dios puede sanar, ¿no, hermana Silvia? Cuando los doctores dicen que no. Ahora, si no resulta, ¿se equivocó? No se equivocó, no. Como dijo hermano, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Es su voluntad. Y es el plan que tiene específico para cada individuo. Pero queremos milagros y no entendemos lo que Dios quiere y espera de nosotros. Queremos cosas cada día. Que nos vaya bien en esto, que nos vaya bien en esto otro. Pero no entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque Dios no ha sido egoísta con usted, ¿cierto? La ha bendecido, ¿cierto? Bondadoso. Pero muchas veces nosotros somos egoístas con nuestras vidas y con nuestra comunión hacia Él. Los milagros no son algo que no esté en las manos de Dios. Son milagros y pueden ocurrir. Y vamos a orar para que ocurran. En este caso de mi hermana, ¿cómo se llama? Patricia. Voy a orar, quiero conocerla más. Voy a orar para que eso ocurra, si es su voluntad. Y aún eso puede impactar a muchos más. Sí. Ahora si no, no. Pero el impacto ya lo causó en ella, porque ahora es hija de Dios. Ya causó el impacto que Dios quería, que ella fuera hija de Dios, que ella doblegara sus rodillas ante. Ese es el impacto más grande que pudo haber hecho Dios. El milagro más grande, porque yo sé la relación que te había, ¿cierto? Mi hermano me contaba. No se veía por dónde, ¿cierto? No se veía de entrada del Evangelio. Pero Dios hizo un milagro en el corazón de esa persona. Así como lo hizo en cada uno de nosotros. Hizo un milagro en el corazón de cada uno de nosotros. Al cambiarlo. Al ablandar esa roca que había en nuestros corazones. Y volverlo un corazón dócil. Ese es el primer milagro que hizo en nosotros. Cambiar nuestros corazones. ¿Se fija que no llovió oro? ¿Se fija que no estamos pidiendo que las montañas se muevan para allá? No. Hizo un milagro ya. Una obra sobrenatural. Cambiar mi corazón. Cambiar tu corazón. Y así ha hecho muchos más.
Yo me acordaba mientras estudiaba a mi hermana Cecilia que siempre ella recuerda de su columna, cómo Dios la sanó, cómo Dios la operó internamente, ¿cierto? Pensaba mientras estudiaba, ¿quién ha hecho milagros? Mi hermana Silvia, el más presente, ha hecho milagros en la historia de nuestra iglesia. Pero no vinieron porque estábamos durmiendo en la casa. No vinieron a darte magia y el Señor hizo algo. No, vinieron porque nos comprometimos con el Señor en oración, en comunión. Oramos al Señor. No llegaba nunca ese resultado. Dijeron que si era malo se iba a apurar. No llegaba nunca. Fue un mes de angustia tal vez. Pero para nosotros fue un mes de oportunidad de orar y ver el milagro de Dios. Entonces tenemos que entender que las cosas no llegan por arte de magia. A veces el Señor sí las hace así, porque Él sabe cómo hace las cosas. Pero lo que yo sé que sí Él espera es que nosotros doblemos nuestras rodillas. Y la oración es el medio para poder ver los milagros de Dios. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver milagros en tu hogar? ¿Quieres ver milagros en tu trabajo? Ora al Señor. Ese es el medio. Pídele en oración y vamos a ver. Cuando hablamos de milagros, si uno busca la definición en el diccionario, puede ver una buena definición, ¿cierto? Esta dice que es un suceso extraordinario y maravilloso que puede explicarse por las leyes, que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se le atribuye la intervención de Dios o a un ser sobrenatural. Para nosotros, Dios. Para nosotros, cualquier cosa. Para nosotros, Dios. Porque para el creyente todo pasa por las manos de Dios. Y cuando el creyente cree que algo es de intervención suya, es cuando el creyente ha desviado la mirada correcta de Dios. Yo hice esto. Sí. No podríamos hacer nada. Yo creé esto. Cuando no había esperanza, yo hice esto en la iglesia. No, tranquilo. No, desviaste la mirada de Dios. Él permitió y Él hizo todo. ¿Te utilizó? Sí, eso es otra cosa. Acuérdense que no somos formadores, sino que somos distribuidores de la gracia de Dios. Nuestra voluntad, ¿cierto? Me salté un versículo clave. Filipenses 2.13. Él hace todas las cosas. Es Dios quien obra en nosotros. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios quien está siempre con nosotros a nuestro lado, ayudándonos. Él es quien coloca el deseo, su voluntad y nos da el poder para hacer las cosas. O sea, colocan el deseo, siembra ahí la semillita y más encima nos ayuda con su poder para hacer las cosas. Nuestra voluntad nada hace sin la gracia de Dios, pero la gracia es inactiva sin su voluntad. Si usted no se entrega como un instrumento de Dios, la gracia es inactiva en usted. ¿Cuándo es activa? Cuando usted se entrega y deja que Dios produzca en usted. No es que Dios haga una parte y yo haga el resto. Es Dios haciendo todo y soy yo haciendo todo con Él. Es un trabajo en conjunto. Y lo que esperamos de Dios vendrá si Él ve nuestras vidas dándolo todo en su voluntad. Si queremos ver grandes cosas, debemos dar cada día más de nuestras vidas y nuestra voluntad a Él. ¿Qué dice 2 Corintios 3, verso 5? Y alguien que lea Hebreos 13, 21. 2 Corintios 3, verso 5 y Hebreos 13, 21. 3, verso 5 y Hebreos 13, 21. Por favor. Lo lee, por favor. 2 Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para hacer algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Hebreos 13, 21. Ya Santiago. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros los que es agradable delante de Dios Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
¿Quién hace en nosotros? Dios. ¿Quién le hace competente? Dios. Porque sin Él no eres competente, hermano mío. No eres competente en una competencia realmente sabia. Para el mundo puede ser brillante. Pero eso es para el mundo. Ante los ojos de Dios, sin Él, estamos mal. No somos nada. Nada. Él nos capacita. Él nos instruye. Él nos utiliza. Debemos entender eso. Hasta en lo más mínimo o grande que decimos de los milagros, debemos permitir que Dios los cumpla en nuestras vidas. Pero no lo va a hacer si no le permitimos guiarnos y que Él dirija nuestras vidas. Miren lo que dice Juan 14. Juan 14, verso 12 al 14. Vamos a estudiar este verso. Juan 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabe que este es uno de los versículos que más se utiliza para hablar de los milagros? Que uno puede hacer cosas grandes, puede hacer milagros, pero no está hablando de eso. Se mal utiliza este versículo. Entendámoslo bien, ¿cierto? Para no utilizarlo incorrectamente. Podemos, dice acá el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras mayores que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. ¿Cree usted que puede hacer obras más grandes que Cristo? ¿O milagros más grandes que Cristo? ¿Cree usted que puede resucitar a un muerto? Sí, mira. No está hablando de eso el versículo. Difícilmente podemos superar las obras de Cristo, los milagros, digámoslo así, de Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo con estas palabras? Estas palabras, cierto, como dije, han sido malinterpretadas y muchas veces exageradas con respecto a los milagros. Si habla de la respuesta del Señor, si habla de que Dios responde, cierto, y puede hacer grandes cosas por medio de ti, pero está hablando en un contexto diferente. Está hablando en el contexto, primero que todo, a los discípulos, y está hablando en el contexto de la evangelización, de la propagación de su palabra. Les está diciendo que los discípulos, los apóstoles que quedaron, iban a tener la capacidad por medio del Espíritu Santo y de Cristo que ascendió al cielo, ¿cierto?, de propagar su reino más allá de lo que Él pudo hacerlo. De eso está hablando principalmente, porque Cristo se concentró en una región, en un par de regiones, pero los apóstoles se concentraron en gran parte, ¿cierto?, del continente. Aún en la predicación de Pedro en Pentecostés, tuvo más, ¿cierto?, convertidos que tal vez el ministerio de Cristo, con una sola predicación. De eso más que nada hablaba, de esas obras mayores. Y aún se siguen haciendo porque el Evangelio está en este continente. O sea, fue una obra mayor. Lo que dicen los versículos siguientes sí nos hablan y respaldan la respuesta de Dios, milagrosa o sobrenatural como Él lo hace. Pero quiero que entendamos bien el concepto, porque nos salen algunos, ¿cierto?, en internet haciendo obras mayores. Yo voy a hacer resucitar a este hombre. No sé si han visto en internet a un hombre negrito que resucitaba, no sé si en el continente africano, ¿no?, o en Estados Unidos, que todo era falso, que estaba más vivo, hasta se reía ahí en el ataúd, pero decían que estaba muerto y el pastor lo hizo resucitar. ¿No lo han visto? Es porque no tienen tiempo, yo tengo mucho tiempo. Parece que... Perdónenme. Bueno, ahí lo vi. ¿Qué va a hacer? La gente, ¿cierto?, y algunas religiones y algunos falsos maestros, a lo que voy es que han exacerbado, ¿cierto?, estos textos como estos. Y dicen que pueden hacer obras como las de Cristo. Por eso le decía a este hombre que resucitó, y era todo un montaje y un chantaje. De esos que dicen sanar, como Cash Luna, ¿cierto? Eso es más conocido. Todo un montaje, todo falso. Y así hay muchos más falsos maestros que
realmente usan un poder, pero un poder de Satanás, no un poder de Dios. Y en algunos, ¿cierto? Y usan estos versículos y los sacan de su contexto. Y lo que decía el versículo 12 no tenía que ver con eso, tenía que ver con la propagación del Evangelio, para que entendamos bien lo que sigue. Entonces, pretender hacer milagros o cosas grandes para Dios es un error casi imperceptible en nuestras vidas. Debemos pretender hacer lo que Dios espera que hagamos. Porque, créanme, todos estos hombres que hacen estos milagros son todos unos vanidosos, que buscan fama. Yo no veo a ningún humilde sanando gente por los pueblos como lo hacía mi Señor. Mi Señor no iba y era un fanfarrón de estas cosas, ¿cierto? Él iba y sanaba, iba a la casa de tal persona y lo sanaba tranquilamente. No hacía mayor alarde. ¿Pero qué hacen estos hombres? Show. Espectáculos. Y llenan estadios, llenan iglesias. Es puro show. O sea, si quieren pretender ser como Cristo, entonces que tengan el carácter de Cristo primero. Partamos por ahí. ¿Cierto? Por eso digo yo que está mal usado este concepto de los milagros y se entiende de mala forma. Nada, ¿cierto? Pero nada que provenga de mi persona va a ser un milagro. Todo debe provenir de Dios. Déjeme ordenarme bien. Con este planteamiento, ¿cierto? No quiero dejar la impresión de que la promesa que está en Juan 14 no incluya, en casos aislados, la realización de notables milagros. Pero, ¿sabe? Es como Santiago. No es que uno vaya y toque a la persona y resucitó o se sanó. No. No. El mismo Juan y el mismo capítulo de Santiago 5 nos enseña cuál es el medio, y vamos a verlo, por el cual Dios hace milagros en nuestra vida. Y créame que no es tirando mi chaqueta. No. Si le tiro mi chaqueta, usted se la va a llevar porque es muy buena. ¿Ah? No, y no le va a quedar alguno. A mí no, está hecha para mí. Lo que quiero decir es que la promesa, ¿cierto?, apunta a otra dirección. El énfasis en Hechos y en las epístolas paulinas es sobre la evangelización, la liberación del hombre esclavizado por Satanás y destinado al infierno eterno, en comparación a una vida fructífera en el Espíritu con un destino glorioso y eterno. Porque muchos toman el libro de Hechos y las epístolas de Pablo para decirles que los milagros sí están. Yo tengo el don de hacer milagros, el don de sanidad. Fue operacional, no entienden. No actúa el Señor así. El Señor dejó claros sus principios de cómo Él iba a sanar gente, de cómo Él iba a actuar, de cómo Él bendice, de cómo tú puedes ver la mano de Dios. Él dejó claro. ¿Hubieron milagros físicos? Sí hubieron. No, lo busqué en el diccionario humano, porque no me corre. Lo busqué y le pregunté a la profe. Hubieron. No me sale. Ya no me interesa, ya. ¿Hubieron milagros físicos? Sí hubieron. ¿Por qué? Porque fue por un tiempo, por un episodio. De hecho, Hechos es un libro de hechos, de acontecimientos. ¿Sanaron los apóstoles personas? Sanaron. Ahora, todo tiene un concepto. ¿Qué es lo que pedían los judíos? Señales. ¿Qué es lo que tuvieron los judíos? Señales. ¿Dónde se hicieron los milagros? Con los judíos. ¿A los griegos qué les pedían? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, creo que era sabiduría o conocimiento, algo así. Y se les enseñó de esa forma. Y se les mostró a Dios de esa forma. Con el conocimiento. Entonces todo tenía su tiempo y su periodo. Y eso es lo que algunas religiones no entienden. Y algunas personas no entienden. Y van y me dicen, pastor, ¿usted me puede ungir con aceite para sanar? No, yo le digo, yo a la persona no unjo yo. ¿Por qué? Porque eso era una costumbre y un tratamiento del pueblo judío de ese entonces. No algo de nosotros, de la iglesia de ahora. Era para ellos. Ellos hacían tenían esos ritos, esos actos. Entonces,
debemos entender, hermanos míos, para no ser engañados, aún como conocimiento, cuál era el contexto de los milagros de ese entonces. Tenían un propósito, tenían un fin. ¿Ok? ¿Lo vamos entendiendo? Pero mire, ¿cuál es la clave para alcanzar entonces los milagros directos del Señor? Y no del hombre, no ese hombre que anda haciendo locuras. Quiero ver la mano de Dios, quiero alcanzar y ver el poder de Dios. Quiero sentir la gracia de Dios, que me sane, que me alivie, que me coloque algo de un día para otro en la puerta de mi casa, que me dé lo que yo quiero, el deseo de mi corazón. ¿Cómo Dios puede cumplir ese milagro? El versículo 12 dice claramente, el versículo 13 dice claramente, y todo lo que pidiereis. ¿Cuál es el medio entonces para ver los milagros de Dios? ¿Cuál es? ¿Pedir qué es? Orar. Oración, ¿cierto? La oración. El versículo 13 dice, y es una conjunción, ¿cierto?, que nos une con el verso 12, que estábamos en discusión. Nos une con eso y nos muestra que la clave es la oración. Quiere hacer grandes cosas, espera milagros en su vida, siga los principios de Dios. ¿Cuál es el primer principio? La medida de nuestra oración es todo o algo. Ese es el primer principio. La medida de nuestra oración es todo. Mire, Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Y el versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis. ¿Cuál es la medida de nuestra oración? ¿Algo? Todo, ¿cierto? Todo. Todo lo que pidiereis. O sea, yo tengo que pedir todo a Dios. Ahora, el todo debemos entenderlo e incluso lo hemos definido muchas veces. Porque todo no es cualquier cosa que pidamos. ¿Cierto? Tiene que ser, algunos dicen, hermano, llévalo ahí a la sala nomás, por favor. Tranquilito nomás, me va a escuchar, voy a hablar bien fuerte. El todo tenemos que entenderlo porque no es cualquier cosa. Entonces yo le pido todo, entonces yo, bueno, Señor, yo quiero un cheque en blanco. Todavía están vigentes los cheques, ¿no? Sí. Quiero un cheque en blanco. No, no es así la cosa. Señor, necesito dinero, haz un milagro en mí, me encuentro la tarjeta bancaria de una persona. ¿La utilizo o no? Me encuentro una billetera, Señor, quiero un milagro, necesito plata. Me encuentro la billetera de una persona. Gracias, Señor. El milagro del Señor. Tú permitiste que la persona la perdiera y yo me encontrara ese dinero. Y le devolviese los documentos nomás. No seamos así, ¿cierto? No sé quién lo ha hecho, pero bueno. Que se ponga, que él sabe. ¿Cómo? El que le caiga que se lo ponga, ¿cierto? Yo con suerte me he encontrado 500 pesos en mi vida. Y no se lo olvidé a nadie. Entonces, cualquier cosa no es. Yo puedo pedir todo, pero ese todo tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. Y lo hemos estudiado en este seminario de la oración. Y aún el versículo establece dos límites concretos. Dice, en mi nombre y para que el Padre sea glorificado. O sea, ya nos pone una condición. Todo lo que yo pida tiene que ser en su nombre y para que el Padre sea glorificado. Entonces no me sirve el cheque en blanco. No me sirve porque no va a ser glorificado el Padre. No me sirve la billetera de otra persona porque no va a ser glorificado el Padre porque voy a estar hurtando. ¿Cierto? Si alguien dejó la llave de su auto, sería una bendición. Me imagino ya algunos. El pedir en su nombre no es una fórmula mágica que garantice su eficacia o obligue la mano de Dios. Entonces podemos pedir por todo, sea pequeño o grande, pero que esté unido a la voluntad y a la palabra de Dios. El primer principio entonces es la medida de nuestra oración. Todo, y ese todo tiene que estar conforme a la voluntad de Dios.
O sea, ¿quiere un milagro en su vida como usted dijo al principio? Dijo, sí. Ese milagro tiene que estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo puedo entender? Yendo en oración. Yendo en oración. Mi hermana Silvia recién me compartía, ¿cierto? Pastor, necesito un consejo, no sé qué hacer con esto que me pasó, ¿cómo lo hago? Oremos más tiempo. Oremos más tiempo. Porque Dios ya hizo un milagro en su vida. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Dije, yo no lo sé. Hay que preguntárselo al Señor. Y obviamente, hacer las cosas correspondientes. Pero siempre en oración. Porque Dios nos dio tiempo, ya no hay nada urgente. Entonces, ¿queremos ver el milagro de Dios? Debemos buscarlo en oración. En oración. El otro principio, bueno, ya lo dije ya, el medio de la oración, ¿cierto? El medio de la oración también dice, en mi nombre. Nada obtendremos por mérito alguno. Todo es por gracia. Como dice Mateo 10, verso 8. Como Dios ha derramado sus bendiciones sobre nosotros, debemos dar a otros de la misma forma, con el fin de que Dios sea glorificado y la obra no sea solamente por mí y para mí. Cristo es quien nos representa ante el Padre. Y su nombre nos otorga, ¿cierto?, autoridad. Como lo hizo con la vara de Moisés, recordaba yo mientras estudiaba. Era su nombre, ¿cierto? Era Dios en medio de ese instrumento. Nosotros somos instrumentos. Y podemos ver la mano de Dios gracias a que Cristo está intercediendo por nosotros. Porque dice que, decía el 12, que porque yo voy al Padre, no es obra mía, no es mérito mío, es el mérito del Señor. Yo la única obra que tengo que hacer es doblar mis rodillas y dejarme utilizar por el Señor para que Él produzca el querer como el hacer, ¿cierto? Por medio de mí. El tercer principio es el poder de la oración. Dice ahí entre comillas, lo haré. Dice el verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, el tercer principio, lo haré. Lo haré. El único que obra es Jesús. Pero hay ocasiones en que nosotros interferimos esa obra. Ese plan de Dios, como decía adelante, hay que entender lo que es la voluntad y lo que es el plan. Y nosotros podemos estropear ambas cosas. Pero por sobre todo el plan de Dios para su vida lo podemos estropear. Cuando nos metemos entre medio y empezamos a manipular lo que Dios está haciendo, a cambiar o a distorsionar lo que Dios está haciendo. La obra y el poder proviene del Señor, no mío, hermano mío, no suyo, hermano mío. No, es que yo lo voy a hacer. Ahí veíamos el otro día con el hermano Jorge, viendo también unos videos de... Por si acaso yo veo predicaciones, por eso veo videos, ¿ya? Estudio otras doctrinas, por si acaso. No estoy viendo videos de reality, videos de comedia, no, ¿ah? Por si acaso. Y viendo estos videos de falsos apóstoles, que se llaman apóstoles, eso digo, falsos profetas, decía de ella, había un cantante bien famoso del mundo carismático que falleció de un cáncer, se llama Julio Melgar, creo, parece, no sé si alguien lo conoce. Y estuvieron haciendo campañas de oración y gente, y decían, Señor, yo lo decreto, Él no va a morir. Yo lo decreto, Él no va a morir. Murió. Porque nosotros no decretamos nada. Entiéndalo, yo no decreto nada. Yo no decreto, tú vas a sanar. No, yo no decreto nada. El poder proviene del Señor. Él dice, yo lo haré. Jesús dijo, yo lo haré. Y desafiaban a estos hombres, no se daban cuenta, que desafiaban el plan de Dios, la voluntad de Dios, diciendo, yo lo decreto. ¿Quién son? Como decían ¿qué fueron los demonios? A Pablo conozco, a otro conozco, pero ¿tú quién soy? Le dijeron. Y murió este Julio Melgar, que era un cantante y predicador carismático bien famoso de Centroamérica. Gente engañada, hermanos míos. Es triste ver estos videos de católicos, de carismáticos, engañados. Y no que la religión bautista tenga la absoluta verdad, qué sé yo. Hay de todo tipo de bautistas. Pero la palabra tiene la verdad. La palabra. Y nosotros debemos seguir su palabra y entender
¿Quién tiene el poder? Cristo, para hacer la obra milagrosa. ¿Cuál es el motivo de la oración? El cuarto principio. Dice ahí el versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre tiene que ser glorificado. Isaías 42:8 lo puede leer en casa. Isaías 42:8. Cristo no buscaba su propia gloria, la cual Él tenía por ser el Hijo de Dios y por ser Dios. Pero Él lo que quería mostrar ante el mundo y ante las personas, y aún lo que debemos mostrar nosotros ante el mundo y ante las personas, no es mi gloria, es la gloria de Dios. Eso es lo que debemos buscar. Cuando pedimos y queremos ver milagros, ¿a quién debemos atribuirle toda gloria? A Dios. Por eso muchas veces Dios no responde, porque ve mi corazón egocéntrico y vanidoso, que busca su gloria. Esto he hecho yo, como dijo Nabucodonosor, salió todo esto hecho, todo esto formado, mira mi reino. Y se volvió loco. La gloria tiene que ser para Dios. Si quieres milagros en tu vida y quieres que Dios bendiga tu vida con algo en especial, tu corazón tiene que estar buscando estos principios, para que Dios pueda realmente hacerlos y que sean de bendición para tu vida. Nuestro error entonces es bajar la palabra de Dios a nuestra experiencia y así justificar nuestra falta de poder. La obra de Dios en nuestras vidas y en la iglesia debe ser un acto sobrenatural. Lo contrario, cierto, nos deja en hechos superficiales. Porque lo sobrenatural en la iglesia debería ser algo normal, habitual para usted. Lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural para la gente, debe ser algo normal en usted. Ver siempre la mano de Dios. Lo extraordinario debería ser algo ordinario, algo común. Lo anormal, algo normal. Contentarse con menos le roba la gloria a Dios. Entonces, si quiere ver milagros, sea honesto consigo mismo y sea honesto con Dios. Porque el éxito está en la oración, en el poder de su oración. Tal vez busca respuestas en la salvación de alguien, en la vida de alguien, en su economía, en su trabajo, en su hogar, en su vida, en su cónyuge para la vida, en alguna enfermedad. Y estas cosas tal vez les parecen difíciles, un poco complejas o inalcanzables. Y está esperando un milagro. Como le dije, no se le va a presentar por arte de magia. Si hablamos de milagros de sanidad, usted puede ver en Santiago, como le dije hace un rato, capítulo 5, versos 14 y 15, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el aceite de fe salvará al enfermo. ¿Dice eso? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. ¿Cuál es el instrumento? La varita del milagro. ¿Las personas? ¿El aceite? No, ¿cierto? La oración. La oración, hermano. ¿Quieres algo en tu vida? Ora al Señor. Ora con los principios, en el nombre del Señor, para que Él sea glorificado. Utiliza la oración correctamente. La oración de fe es el instrumento, ¿cierto?, por el cual el Señor actúa de su obra sorprendente y milagrosa. Puedes orar por milagros, pero con la actitud adecuada y, como siempre hemos dicho, con el sentido también correcto. ¿La oración permite milagros? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. De hecho, cada cosa que Dios hace ya es algo sobrenatural en nuestras vidas. Ya es un milagro de Dios. El problema es que nosotros decimos milagro cuando vemos llover oro del cielo, como dice alguno. Esos son milagros. No, cada cosa que el Señor hace es algo sobrenatural. Es algo que viene del Señor, es algo de su poder divino. Es algo que por mí no hubiera ocurrido. Y que mis capacidades tal vez se hubieran visto limitadas. Pero cuando vienen de Dios, es un milagro de Él. Así que ore con fe, no dudando, y ore con cordura también, para que no desvíe la mirada del Señor. ¿Amén? El Señor bendiga su palabra.